Bueno, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es María José Valencia y el día de hoy les vengo a presentar mi subproceso, el cual es el empacado y almacenamiento de las paletas de lulo. Bueno, entonces, ¿qué se hace en este subproceso? Aquí las paletas desmoldadas del proceso anterior son recibidas para ser transportadas en la Flow Pack, donde cada una es empacada y etiquetada. Después, estas se llevan al almacenamiento de la planta y ya ahí acabaría nuestro subproceso. Bueno, entonces para llevar a cabo la simulación de este subproceso vamos a tener una banda transportadora, la Flow Pack y un brazo deslizador. Pues ya más adelante se los voy a enseñar, pero primero vamos entonces a describir los actuadores y los sensores del sistema. Entonces vamos a tener 9 actuadores que van a ser primero el motor, que es el que empieza el movimiento en la banda transportadora, tiene como variables las RPM y su tipo de señal es digital. Después tenemos la banda transportadora, que es la que lleva las paletas del proceso anterior a la máquina Flow Pack. Como variables tenemos la posición y tiene un tiempo para parar cada X segundos. Su señal es análoga con un conversor DAC. Luego tenemos un motor eléctrico que empieza el movimiento de la grúa en la máquina Flow Pack. Como variables tenemos otra vez RPM y su señal es digital. Luego tenemos en sí la grúa, que es la que lleva las paletas a través de la Flow Pack para que sean empacadas. Como variables tendríamos la posición y el timer para parar X segundos. Su señal sería análoga y con un conversor DAC. Luego tendríamos el imán, que es el que permite al brazo de la grúa transportar las paletas sin dejarlas caer. Como variables tendríamos el tiempo que el imán está activado y su señal sería digital. Luego tenemos el imán, pero esta es el imán del brazo deslizador, entonces este permite que el brazo deslizador transporte las paletas ya empacadas a la bodega de almacenamiento de la planta. Su variable sería la posición y su tipo de señal sería digital. Luego tendríamos una alarma óptica en la banda transportadora, que es que se prende una luz roja para notificar que hay paletas que no cumplen con el mínimo de temperatura. Aquí sus variables serían el tiempo que la alarma está activada y su señal sería digital. Luego tendríamos otra alarma óptica, pero esta vez en la Flow Pack, y esta se enciende una luz amarilla para notificarnos que hay una paleta que no cumpla con el peso mínimo para poder ser empacada. Sus variables nuevamente sería el tiempo que la alarma está activada y su tipo de señal sería digital. Luego tendríamos por último una alarma auditiva en el brazo deslizador que enciende un buzzer para notificar que las paletas sobrepasan el máximo porcentaje de humedad, y sus variables serían otra vez el tiempo que la alarma está activada y su señal sería digital. Siguiendo con los sensores del subproceso, tendríamos un sensor de presencia, que es el que detecta si hay o no hay paletas en la banda transportadora. Sus unidades serían en metros y la señal sería tipo digital. Luego tendríamos los sensores de temperatura, que indican si una paleta tiene o no el mínimo de temperatura. Sus unidades de medición serían Celsius, grados Celsius, y la señal sería análoga con un conversor ADC. Luego tendríamos un sensor de peso, que es el que verifica que la paleta cumple el peso mínimo para ser empacada. Sus unidades de medición serían en gramos y la señal sería análoga con un conversor ADC. Luego tendríamos un sensor de humedad, que junto con un hidrómetro nos indica si los niveles de humedad de una paleta están por encima del máximo para prevenir la condensación. Sus unidades de medición sería en porcentaje de humedad y la señal sería análoga con un conversor ADC. Y por último tendríamos un sensor, que es el que nos permite saber si se nos acabaron los paquetes para empacar. Entonces este nos indica cuando se acabó el rollo y hay que cambiarlo. Sus unidades de medición realmente no aplicarían, sería solo binario, si hay o no hay rollo, y la señal sería digital. Bueno, entonces ahora les voy a hacer como un tourcito guiado sobre cómo funciona este subproceso y por qué máquinas vamos pasando, qué va pasando a través del subproceso y cómo evitamos los errores en nuestra planta de producción. Bueno, entonces este subproceso se inicia en la banda transportadora, donde son recibidas las paletas del proceso anterior para ser llevadas a la Flow Pack.
Como podemos observar en la MEF, tenemos un estado inicial donde está todo en cero y ya cuando ese 1 se activa, es decir, cuando hay una paleta, ya va a empezar la banda transportadora. Entonces la va a llevar hasta ese 2, donde va a parar 2 segundos, que es el tiempo que tardan las paletas en ser empacadas en la flow pack. Luego va a pasar por ese 3 y aquí van a pasar dos cosas. Si el tiempo es menor a .33, entonces vamos a decir que la paleta tiene la temperatura mínima, entonces va a seguir hasta ese 4, va a volver a parar 2 segundos y ya se va a volver a salir de la banda y va a volver a iniciar el sistema. Bueno, y ya el segundo caso es que al pasar por ese 3 tarde más de .33 segundos, lo que significa que las paletas no cumplen con la temperatura mínima para seguir en el proceso. Entonces serán devueltas al proceso anterior y se detendrá el proceso de empaque. Aquí se prenderá el bombillo rojo para avisar que hay algo mal en el sistema. Bueno, entonces ahora las paletas que sí cumplieron con la temperatura mínima pasarán a la flow pack. Entonces vamos a empezar con un estado inicial donde vamos a subir automáticamente hasta el sensor arriba. Luego vamos a seguir a ir hacia la izquierda hasta el sensor P1 y ya después de esto vamos a bajar. Aquí se va a bifurcar en dos caminos. Entonces para el primero va a ser que se detecte una pieza grande en el sensor abajo que vamos a considerar que es una paleta que cumple con el peso mínimo. Aquí nuevamente se divide en dos caminos. Entonces el primer camino es que simplemente vaya hacia la derecha hasta P3 y ya en P3 va a parar 2 segundos para poder ser empacada. Después de estos 2 segundos la van a soltar y la grúa vuelve a iniciar el proceso para seguir con la siguiente paleta. Bueno, entonces en este segundo camino tendremos un contador que nos permitirá saber cuántos empaques quedan en el rollo. Para efectos de la simulación diremos que el rollo tiene 3 empaques, así que después de la tercera vez se detendrá el proceso y se encenderá la luz amarilla hasta que un nuevo rollo sea puesto. En este caso vamos a suponer que después de 7 segundos ya se tuvo que haber cambiado el rollo. Listo, ya el último caso será cuando se detecte una pieza pequeña, es decir, una paleta que no cumple con el peso mínimo. Aquí se prenderá el bombillo amarillo hasta que un operario la saque del sistema. Pero si la siguiente paleta tampoco cumple con el peso mínimo, las paletas serán devueltas al proceso anterior y se detendrá el proceso de empaque. Bueno, y ya por último, las paletas que fueron empacadas serán llevadas al brazo deslizador para que éste las transporte hasta el almacenamiento de la planta. Este brazo deslizador tiene un hidrómetro que nos permite identificar los niveles de humedad en las paletas. Cuando detecta que una paleta tiene los niveles de humedad adecuados, la va a llevar desde el punto inicial hasta la bodega. Sin embargo, si detecta que una paleta está sobrepasando el porcentaje de humedad indicado, va a activar un buzzer por cierto tiempo determinado hasta que se retiren estas paletas de ahí.